unos esposos que nos siguen a través de el punto de vista enviaban una reflexión sumamente interesante que me parece amerita un comentario, y es que muchos católicos no son conscientes de lo que significa la fecundación in vitro y de lo que está involucrada, y cómo un católico no puede, absolutamente no puede, recurrir a la fecundación in vitro porque hay problemas morales serios involucrados en esta práctica para poder tener hijos. Soy Alejandro Bermúdez, director de la agencia católica Así Prensa, y en este punto de vista quiero explicar efectivamente las consecuencias que tiene la fecundación in vitro. La fecundación in vitro no solamente es una forma de fecundación que involucra quebrar el orden natural en el cual los hijos son concedidos por Dios, sino que además implica un número significativo de abortos en una sola fecundación in vitro. ¿En qué consiste la fecundación in vitro? Se llama in vitro porque viene del término latino in vitro, que significa en el vidrio, porque la fecundación se realiza utilizando esas placas de vidrio que se utilizan en los laboratorios para poner muestras clínicas o para observar en el microscopio. Estas con un óvulo de la mujer o con varios óvulos y varios espermatozoides, la fecundación in vitro lo que hace es fecundar justamente en el vidrio, en un ambiente clínico externo al vientre de la madre, a la trompa del falopio, unir estos espermatozoides con estos óvulos y crear un número de embriones. En primer lugar, cuando creamos embriones estamos creando seres humanos que ya tienen autonomía propia, que tienen su propia cadena cromosómica, que ya son seres autónomos y distintos de los padres. Ahí está justamente el tema de la dignidad, ¿no?, de esa persona humana. Y el hecho de que sean distintos y que ya sean un ser humano nuevo, diferente del papá y de la mamá, es un tema científico, no es un tema religioso. Las abortistas insisten, los católicos quieren imponer sus ideas religiosas. Estas no son ideas religiosas. Científicamente está comprobado que en el momento en que se une un espermatozoide con un óvulo, se crea el cigote, que ya tiene una cadena cromosómica distinta, producto del encuentro de los cromosomas del papá y de la mamá. Y ya es totalmente distinto al papá y a la mamá desde el momento en que surge el cigote. En la fecundación in vitro pasan 3 procesos que implican abortos, y abortos numerosos. En primer lugar, varios de los embriones mueren en el proceso, en la misma clínica, en el mismo proceso de unión. Apenas se forman los embriones, estos embriones pierden la vida. Luego, y esa es la razón por la cual la fecundación in vitro implica producir varios embriones humanos, porque en el proceso existen muchas fallas, muchas pérdidas. Entonces, en primer lugar, los primeros bebés que mueren, porque son embriones de seres humanos, los primeros embriones desaparecen en la muerte, en aquellos que no se pueden adaptar a las condiciones, porque son condiciones de laboratorio, no es el vientre materno. En segundo lugar, está el tema de los embriones conservados. Una vez que un grupo de embriones han sido producidos, un buen grupo de embriones, el médico va a escoger implantar en el vientre materno algunos pocos que son, digamos así, buenos, sanos, que están en buen estado hasta donde el médico puede decir, ¿no? Los demás se dejan congelando. ¿Por qué? Porque un día los esposos pueden querer otro hijo y ya tienen ahí una reserva, ¿no? Pero sucede que la gran mayoría de clínicas de fecundación in vitro en el mundo, en Inglaterra y en Estados Unidos, por ejemplo, conservan estos embriones congelados hasta por 5 años. Y en el caso de Inglaterra, el 95% de los padres
no regresan por esos embriones. No regresan porque ya no quieren tener otro hijo, no regresan porque se divorciaron y ya no quieren saber nada con un niño concebido por ambos, ¿no? Incluso existen batallas legales terribles en Estados Unidos por los embriones, porque cuando se han divorciado los reclama el papá, después los reclama la mamá, y eso genera obviamente una tensión y un problema, ¿no? Entonces, en este caso, a los 5 años, decenas de miles de embriones congelados son eliminados para crear espacio para los nuevos embriones que se vayan a producir, ¿no? Eso es lo que sucede con la fecundación in vitro. Y finalmente, en muchos casos, especialmente las mujeres que tienen dificultad para concebir porque las paredes del útero no son suficientemente sólidas, digamos, para poder desarrollar al embrión que se nutre adhiriéndose a la pared del útero, muchos médicos proceden a implantar varios embriones, un número importante de embriones, 6, 7, 8, 10, para asegurarse que algunos de ellos queden y se desarrollen ya dentro del vientre materno. Pero sucede algunos casos y esa es la causa por la cual hemos tenido históricamente, y muchas veces han salido en las noticias, estos papás de quintillizos, sextillizos, septillizos, ¿no?, que se han originado en el mundo y que, o sea, justamente han acontecido o se han producido porque estas parejas han recurrido a la fecundación in vitro, ¿no? Y luego no han querido pasar por el proceso por el que pasan la mayoría de las parejas a las que se les han implantado varios embriones. Pasan por el proceso que los médicos llaman, entre comillas, reducción. ¿Sabes lo que significa la reducción? Que te dicen, bueno, mira, están creciendo 5 hombres, 3 mujeres. ¿Cuántos quieres? ¿Quieres uno solo? ¿Quieres un hombre? ¿Quieres una mujer? ¿Quieres mellizos? Hasta trillizos algunos aceptan. Y el resto son eliminados dentro del vientre materno. Y en consecuencia hay 3 fases de aborto para dar a luz a un niño producido por fecundación in vitro. Los que mueren en el vidrio, los que son criogenizados, los que son congelados y van a ser eliminados más adelante, y luego aquellos que son reducidos dentro, entre comillas, reducidos dentro del vientre materno. Hay un principio de fe, pues, fundamental para comprender este tema de la fecundación in vitro. La paternidad y la maternidad no son un derecho. Por más que de todo corazón los desean padre y madre, y por más que en el matrimonio uno de sus objetivos y metas es la de tener y educar hijos, este derecho y este deber no está por encima de cualquier otra circunstancia, y mucho menos al precio de la vida de numerosos seres humanos que han sido eliminados en el proceso de la fecundación in vitro. Es duro, pero es cierto que un hijo no es un muñeco. Un niñito, una niñita pueden reclamar tener un muñeco, un juguete cuando son niños, pero unos esposos no pueden reclamar quiero tener un hijo a toda costa. Existen métodos de fertilidad cada vez más desarrollados que no implican medios inmorales como es la fecundación in vitro. Y en última instancia está la adopción, que muchas parejas no quieren considerar simplemente porque consideran una vez más que tener un hijo de su propio código genético es un derecho, y no lo es. Es importante recordarlo, y es importante recordar las graves consecuencias morales que están involucradas en la fecundación in vitro, que en algunos pocos países es ilegal. ¿Por qué? Porque estos son países que tienen constituciones que defienden el derecho a la vida. Y si es que se defiende el derecho a la vida, la fecundación in vitro no debería ser legal, pero lo es porque los padres están tan convencidos que tienen derecho a tener un hijo que políticamente nadie se atreve a aplicar la ley que se debería aplicar. Que tengas un buen día.